y áreas de trabajo. Hoy presentamos los empleos del futuro. Para hablar sobre este tema nos acompañan dos invitadas. Está con nosotros Betsabe Olvera, una mexicana que se desempeña como coordinadora de talento humano de AirPac México. Tiene una larga experiencia en finanzas fiscales y recursos humanos. Ella nos estará hablando sobre las habilidades que se necesitan para detectar las necesidades de los empleos futuros, tanto de las empresas como a nivel de un negocio propio. Gracias, Edelma. Un gusto poder estar aquí con ustedes. También está con nosotros Gisela Canales, nicaragüense, experta en educación financiera, creadora del blog de finanzas Dele Peso a sus pesos. Ella estará con nosotros para hablar sobre los perfiles profesionales a desarrollar en preparación del futuro, la manera de seguir creciendo profesionalmente y cómo eso puede repercutir en tu vida financiera. Gracias por la invitación a AirPac, porque definitivamente hay que hablar sobre estos temas en pro de toda la comunidad. Para comenzar a hablar del tema, me gustaría poner en contexto la situación laboral en Latinoamérica y el mundo. Vivimos en un mundo post-pandemia, 2 años después desde que comenzó la crisis por el COVID-19, donde se perdieron cerca de 600,000 empleos alrededor del mundo. Ya actualmente se están empezando a recuperar en un entorno de trabajo cada vez más tecnológico, con el teletrabajo, el aprendizaje sobre la convivencia entre la vida personal y profesional y en general la mayor apertura que hay a horarios más flexibles. Se puede entender que el trabajo a como lo conocíamos cambió por completo luego de la pandemia y probablemente no vuelva a ser igual. Claro que cambió, totalmente. Las empresas se vieron obligadas a implementar el teletrabajo de un momento a otro, aunque algunas otras están ansiosas por volver a laborar de manera tradicional. La pandemia ha traído algunas oportunidades al mundo laboral y el más claro fue acelerar la adopción digital, que era algo que se veía más lejano y ahora ya está aquí. Y otra cosa importante, se rompió el mito de que el teletrabajo no funciona. Al menos el 50% de las empresas manejarán un modelo híbrido. Muy rara la que tenga un 100% de teletrabajo, pero sin duda puedo afirmar que la flexibilidad y la transformación digital llegó para quedarse. Por mi parte estoy de acuerdo, los cambios ya definitivamente no van a regresar, no va a ser como bien mencionaba Betsabe, no se puede generalizar, ni todos quieren el teletrabajo, ni todos quieren el trabajo de la forma tradicional. Entonces ahí, tanto a empleadores como a trabajadores, nos toca ver realmente cuál es el modelo que nos resulta más productivo. No el que nos gusta más, no el que es más cómodo para mí, sino el que me permite a mí aprovechar mejor mi tiempo y producir más con los recursos que estoy disponiendo. Entendiendo todos estos cambios que surgieron con la pandemia y a los que sí o sí deberíamos adaptarnos, ¿cuáles son esas áreas de trabajo que serán cada vez más necesarias en los próximos años? Ok, dirigiéndonos a laborar en una empresa o de manera independiente, que también puede ser, considero que las oportunidades más futuras están en el marketing digital, totalmente, e-commerce, la analítica de datos, la gamificación, en el bienestar y salud, en el desarrollo de los software, en los recursos y energías sustentables y pues ya yéndonos más lejos, en la inteligencia artificial y creadores de contenidos. Sin duda considero que estos son los trabajos del futuro. Betsabe, y con todas estas áreas de trabajo que mencionaste, ¿cómo te preparas vos profesionalmente y de qué manera puedes adaptar tu perfil de trabajo para encajar con todas estas áreas que mencionaste? Mira, las habilidades básicas siguen y seguirán cambiando. Por lo tanto, considero que al menos el 50% de los trabajadores necesitan capacitarse. La tecnología y la innovación marcarán el futuro del empleo y los perfiles profesionales, y las habilidades blandas y competencias seguirán siendo claves. Por lo tanto, considero que la mejor manera de prepararnos para estos trabajos principalmente es desarrollar habilidades y competencias digitales, prepararse para el teletrabajo con herramientas colaborativas, especializarse en áreas estratégicas, desarrollar un pensamiento crítico y estratégico para facilitar la adaptación a los cambios y considerar la actitud como un estilo de vida.
Estos por mencionar los más relevantes. Es importante comentar que en esta nueva era, con todos estos cambios, pues el comercio está al 100% en línea. Los servicios los tenemos a través de aplicaciones y de sitios web. Entonces, poder prepararnos, capacitarnos en estas competencias, creo que nos va a dar herramientas para poder enfocarnos en los trabajos del futuro. Adicional a todos estos puntos que mencionabas sobre cómo prepararte para estas carreras del futuro, también es cada vez más común que una persona pueda adaptarse a nuevas áreas de trabajo sin necesidad de haber estudiado una carrera específica para cumplir con ese rol. Por ejemplo, una persona que es secretaria y labora como secretaria, pero le ofrecen un cargo en recursos humanos, por ejemplo, y la empresa se encarga de capacitarla para poder ejercer este puesto. Es cada vez más común que esto suceda en la empresa. ¿Cómo una persona puede prepararse para este tipo de cambios y enfrentarlos con herramientas y el nivel profesional que se requiere, pues, para adaptarse y cambiar? Totalmente, que eso puede pasar. Creo que considero que el crecimiento profesional y personal siempre será bienvenido. Básicamente, trabajar en nuestras debilidades, amenazas y aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades. Otra herramienta puede ser realizar un plan estratégico sobre cómo, cuándo y cómo voy a alcanzar el objetivo, pero principalmente pues en la preparación constante. Creo que no importa si tenemos alguna otra profesión y de repente podemos llegar a un puesto diferente, pero la preparación es importante y las ganas muchísimo más. Los cambios de generaciones también vienen de la mano con cambios de percepciones sobre ciertos temas. Y una de las cosas que al menos en Nicaragua hemos observado, nosotros en DLP Peso hemos participado en distintos procesos de investigación con algunas organizaciones, y una de las cosas que han identificado las empresas, al menos a nivel local, es que prefieren garantizar que el recurso humano tenga ciertas habilidades o destrezas en el área de lo que se denomina blanda, es decir, personas responsables, que cumplan orientaciones, que sean disciplinadas, puntuales, etcétera, más allá de la preparación como tal académica, porque eso es algo que se puede adquirir. Entonces, quizás eso responde al hecho del ejemplo que vos mencionabas. Si yo soy una empresa que ya identifiqué, por ejemplo, que Delma es un excelente recurso humano, que yo quiero que ella crezca en la empresa, que permanezca con nosotros, mejor, en vez de buscar a alguien, por ejemplo, a otro contador, mejor busco que esta persona que yo la considero un recurso valioso, la capacito en la área académicamente hablando, que todavía conocimientos que no tiene, porque la parte de habilidades blandas y de esas competencias, ella ya las tiene. Y yo prefiero, las empresas, por lo que hemos visto, prefieren premiar, digamos, estas habilidades más allá de lo académico. Entonces, aquí los jóvenes tienen que prestar mucha atención, porque muchas veces creen que el simple hecho de tener una experiencia X en determinada área, un cartón, un título en determinada área, ya te hace merecedor o merecedora de un puesto, cuando realmente es un conjunto. No es únicamente el tema del conocimiento, sino también de tu calidad como recurso humano desde el punto de vista de competencias de otro tipo, no académicas. Y aquí es donde yo sugiero que, aparte de la capacitación, debemos trabajar. Gisela, y hablando de un punto bien importante, pues, en el tema del trabajo, que el salario, ¿consideras que estos empleos del futuro, de los que ya mencionamos, serán también empleos bien pagados? Fíjate que estás mencionando algo muy oportuno, porque todos queremos obviamente ganar más, todos queremos tener un mejor ingreso. Sin embargo, hay algo que se nos va de vista, y es que cada vez competimos contra más personas, de la mano con el crecimiento de la población de cualquier país, y más egresados en las escuelas del tipo de educación que sea. Si antes nuestros abuelos, por ejemplo, competían por ese puesto con 100 personas, nosotros estamos compitiendo con miles, y las personas que vienen o las próximas generaciones van a competir todavía con más. ¿Cómo puedo garantizarme yo que tengo que competir contra más personas, cada uno con sus destrezas y habilidades y conocimientos? ¿Cómo puedo garantizarme tener un empleo
mejor remunerado o al menos bien remunerado es destacándonos. ¿Cómo nos podemos destacar? Bueno, Betsabe mencionó varios puntos anteriormente sobre el tema de la especialización en áreas clave, el tema de adquirir ciertas competencias. Eso es muy importante, pero yo también les recomiendo que no solo nos quedemos en la parte académica, sino también en la parte práctica. Entonces, no quiero esperanzarlos diciendo, sí, las carreras del futuro van a ser las mejores pagadas, porque no únicamente depende del tipo de carrera como tal, sino del tema de oferta y demanda, que en cada país puede cambiar. Hay países donde probablemente hay poco recurso humano capacitado en esas áreas, entonces las personas que sí están capacitadas pueden aspirar a mejores ingresos porque no compiten contra tanta gente, mientras que en otros países como México, por ejemplo, o el mismo Costa Rica que está cerca, ya tienen quizás un avance mayor en el nivel de profesionalización o de capacitación en estas áreas, entonces les toca competir contra más. Y al balancear la oferta y la demanda, tal vez los ingresos no son tan altos versus otras carreras u otras profesiones. Sí, el tema salarial siempre es importante. Siempre es importante porque obviamente la economía va cambiando, pero en este momento y con todos los cambios que ha habido, creo que también la flexibilidad laboral entra en un juego muy importante. Podemos valorar también, por ejemplo, el tema de home office, de repente prestaciones como más intangibles, de repente que si dan más vacaciones, como bien menciona Gisela, que si tenemos más días, porque ahora hay más madres trabajadoras, entonces si hay más días para poder atender al bebé, incapacidad de maternidad, incapacidad de paternidad. Entonces creo que también podemos valorar estas prestaciones intangibles que si bien pueden generar también un ahorro, si no nos los dan en dinero, pueden generar un ahorro en tiempo, en dinero. Entonces creo que esto también es bien importante y va a depender siempre del objetivo que cada uno persiga. Además del tema del salario que ya mencionaba ahorita Gisela, ¿qué otras ventajas o desventajas analizar a la hora de seleccionar o no un empleo? ¿Qué es lo que deberían buscar las personas o aspirar pues para encontrar ese empleo soñado? Bueno, por mi parte, desde el punto de vista financiero, digamos, yo les recomiendo a todas personas que quieran cambiarse de empleo en cualquier momento o incluso migrar de profesión o de carrera, es valorar el conjunto de beneficios. Por ejemplo, ¿verdad? Normalmente, sobre todo los jóvenes, se dejan ir únicamente por el beneficio del salario mensual y te dicen, por decir un número, bueno, yo actualmente gano el equivalente a $400 y me están ofreciendo un trabajo donde me van a pagar 700. Si solo lo vemos de forma plana, el salario suena ventajoso, pero cuando empezamos a revisar más a detalle, ok, en el de 400, ¿qué beneficios hay? Tengo un mes de vacaciones pagadas, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Un mes de vacaciones pagadas, tengo un pago de 13º mes, es decir, trabajo 12 meses, pero gano 13, tengo, qué sé yo, algún tipo de bonos, compensaciones, etcétera. Voy acumulando prestaciones laborales en caso de que yo me vaya de la empresa, voy a recibir X cantidad de tiempo de beneficio en concepto de salario. Cuando ya haces esos números, te das cuenta entonces de que si bien cada mes recibís 400, los beneficios adicionales suman mucho más. Ok, vamos a analizar el empleo de 700. ¿Qué beneficios tenés? No, nada, no tengo vacaciones pagadas, no tengo 13º mes, no tengo bonos ni compensaciones, únicamente los 700. Cuando hacemos los números, vemos de que quizás, aunque suena más alto un salario, no necesariamente equipara el total de beneficios. Entonces yo les recomiendo siempre que vean más allá de la paga mensual, sino que analicen todos los beneficios laborales de seguro social, por ejemplo, de otro tipo de seguros privados, vacaciones, bonos, u otro tipo de beneficios que cada empresa en particular pueda ofrecer a la hora de elegir un empleo. O sea, no lo hagan únicamente con base en la remuneración mensual. Muchas gracias, Betsabe. Muchas gracias, Gisela. Gracias a ambas por compartirnos la información. Si tienen algún último mensaje que quieran dejarle a las personas que nos escucharon, lo pueden hacer en este momento. Gracias, Edelma. Pues
Yéndonos un poco al tema de este podcast, los trabajos del futuro, pues simplemente que no tengamos miedo al cambio, que aceptemos el cambio, que siempre viene para mejorar cosas, para llevarse otras no tan buenas. Y bueno, a esas nuevas generaciones y a las generaciones que ya están ahorita, pues que no dejemos de prepararnos. Es importante también mantenernos al tanto de qué es lo que está pasando en el mundo, porque precisamente la globalización es lo que nos puede dar oportunidades o bien nos puede dejar en desventaja según lo que exige el mundo. Así brevemente un ejemplo que hace poco estaba viendo, que hace poco en julio, por ejemplo, la Unión Europea dictó o aprobó, está en proceso de continuar aprobando en las distintas instancias y posteriormente su aplicación, unas nuevas normativas que lo que buscan es garantizar que no lleguen hacia la Unión Europea productos que sean elaborados en países donde haya deforestación. Para ello, para poder seguir exportando hacia esos destinos, por ejemplo, los países y las distintas empresas tienen que llevar a cabo ciertos procesos a través de los cuales garanticen que todo lo que producen no ha provocado deforestación. Para eso tienen que hacer un proceso de trazabilidad, es decir, ir dejando registros digitales de cada uno de los procesos. Entonces, sin ahondar más en el tema, el campesino promedio, por ejemplo, ni siquiera tiene acceso a internet, mucho menos sabe cómo hacer estos registros. Ese, por ejemplo, va a ser, si se lleva a cabo como tal, se prueba como tal, una oportunidad de negocio, una oportunidad para ofrecer servicios para mucha gente o muchos jóvenes que sí están al tanto de cómo pudieran, capacitándose, ofrecer, llenar esta información para que este mismo campesino pueda continuar ofreciendo sus productos, por ejemplo, a la Unión Europea. Y esto es solo un ejemplo de cómo los distintos cambios que se van dando en el mundo pueden ser trabas para unos, pero oportunidades para otros. Entonces es importante que siempre estemos actualizados y es muy importante que estén